Bueno, en el ejercicio en 3, entonces ahora vamos a hallar los esfuerzos en 2 barras. En primer lugar vamos a hallar el esfuerzo en esta barra horizontal. Entonces, como siempre, tenemos que poner en evidencia la incógnita. Es decir, se corta la barra y se reemplaza, ¿no es cierto?, por los esfuerzos a la que está sometida. Entonces yo considero que esa barra está traccionada, por ejemplo. Bien, y entonces ahora ya se ha transformado de pasar o de ser o estar formada por una sola chapa. Al cortar la barra me han quedado 2 chapas. Esta sería la chapa 1 y todo esto la chapa 2. Si yo me refiero a la chapa 1, esa barra está, esa chapa está quieta porque está entre un apoyo fijo y uno móvil. Esta chapa no se puede mover. Esta, en cambio, ¿no es cierto?, sí puede rotar en torno a este punto. Entonces ese es el polo de la chapa, de la segunda chapa, de esta. Entonces, ¿cuál sería el diagrama? Esta parte está quieta, así que considero el polo, una línea de referencia y le doy una rotación en sentido antihorario a la segunda chapa. Entonces determino los desplazamientos. El desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza está ahí, es decir, a 3 metros del polo. Después, esta fuerza pasa por el polo, así que no hay distancia, su punto de aplicación no se desplaza, pero esta sí, está a 4 metros del polo. Entonces el desplazamiento de esa chapa va a ser desde acá a 4 metros, este es delta 2, que coincide con el desplazamiento del punto de aplicación de la incógnita que es T. Que entonces coincide, ¿no es cierto?, el delta de la incógnita con delta 2. Bien, entonces ahora planteo, es decir, el desplazamiento de 1 es igual a 3 tita. Estos dos desplazamientos son iguales a 4 tita. Entonces planteo la ecuación, disculpe, delta 1 es 3 tita y delta 2 4 tita, porque está a 3 del polo y esta está a 4 del polo, lo mismo que la incógnita. La sumatoria de los trabajos virtuales es igual 6 toneladas por 3 tita, que producen un trabajo positivo porque el sentido de la fuerza es igual al sentido del desplazamiento. Esta fuerza tiene, es decir, un desplazamiento antihorario, también produce un trabajo positivo, porque el desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza al rotar en este sentido va en el mismo que esta. Entonces, trabajo positivo. La incógnita no, porque la chapa rota en sentido antihorario, entonces el desplazamiento de su punto de aplicación es opuesto al planteado ahí. Entonces tengo un trabajo negativo, menos la incógnita por 4 tita. Despejo la incógnita y me queda que es igual a 8 toneladas.
Es decir, entonces quiere decir que esta barra está traccionada. Bueno, a continuación vamos a calcular el esfuerzo por trabajos virtuales de la barra vertical. Entonces corto la barra, la reemplazo por los esfuerzos y vemos, bueno, pongo en evidencia, ¿no es cierto?, la incógnita, y entonces veo que me ha quedado de ser una sola chapa pasa a ser 4 chapas. Esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Si yo observo bien, la chapa 4, que está, ¿no es cierto?, tiene un apoyo doble y uno simple, entonces la chapa 4 está quieta, está fija. Después, la chapa 1, la chapa 1 está entre este apoyo doble, y acá tengo una rótula que sería la articulación intermedia entre la chapa 1 y la chapa 2. Entonces, el centro del polo, ¿no es cierto?, de la chapa 1, esta chapa gira en torno a este punto fijo, que es O1. Entonces es O1, es el polo de la chapa 1. La chapa 2 va a estar, el polo de la misma va a estar entre la intersección de la recta que pasa por el polo 1 de la chapa 1 y pasa por la articulación intermedia y, ¿no es cierto?, la chapa 2, ¿no es cierto?, esta es la articulación intermedia y entre la 1 y la 2, y esta es la articulación intermedia entre la 2 y la 3. Quiere decir que si yo hago pasar una recta por esta articulación y esta, el polo va a estar en la intersección entre esta recta y esta recta. Entonces ahí tengo el polo O2, que es la rotación entonces de la chapa 2. Entonces, si yo observo bien, la chapa 1 está entre dos polos, dos puntos fijos, entonces la chapa 1 está fija. Después, la chapa 3, yo tengo el polo de la chapa 2. El polo de la chapa 3 está entre la intersección de la recta que pasa por O2 y A23 y, ¿no es cierto?, la perpendicular al apoyo simple. Entonces está acá. Este sería entonces el polo de la chapa 3. Esta y esta están fijas, no se mueven. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de laciones de esta estructura? Trazo una línea de referencia. Como estas están fijas, no se mueven, no tengo que considerarlas. Entonces, proyecto el polo O2 y proyecto el polo O3. Después le doy una articulación a la chapa 2 en sentido horario, un ángulo tita. Entonces, esa chapa va a pasar por el polo O2 y por, ¿no es cierto?,
la proyección de la articulación A'23. Entonces acá tengo la chapa 2 y la chapa 3 va a pasar por la articulación A'23 y tiene que pasar por el polo O3. Entonces este es el movimiento que hace la chapa 3. Entonces consideramos esta fuerza no tiene, el punto de aplicación de esta fuerza no tiene desplazamiento porque pasa por un polo. Después, esta fuerza, ¿no es cierto?, que puedo considerarla en esta chapa o en la otra, y esta, de todas maneras, está a 3 tita de distancia de cada uno de los polos, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza, esta componente, no tiene su punto de aplicación, no se desplaza, pues no hay distancia al polo. Y la incógnita, que es esta, se desplaza, ¿no es cierto? Lo mismo, la tengo que adjudicar a una de las dos chapas, y también está a 3 tita de cualquiera de los dos polos. Entonces, este es el desplazamiento, el punto de aplicación de la incógnita y de la articulación intermedia. Y el desplazamiento de esta fuerza, el punto de aplicación de esta fuerza. Entonces, si yo me fijo, esta sería delta 2,3. Entonces yo digo que tita 1 es igual a 3 delta 2,3 sobre 3. Entonces delta 2,3 es igual a 3 tita 1. Si este le llamo tita 2, también digo tita 2 es, disculpen, a ver, es la chapa 2, la hago rotar un ángulo tita 1. Entonces, esto es el desplazamiento de esta articulación intermedia y el desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza y de la incógnita. Entonces, yo tengo que buscar una relación entre tita 1 y tita 2. Entonces digo, tita 1 es igual a su tangente, entonces es delta 2,3 sobre 3. Y tita 2 es igual a delta 2,3 sobre 3. Entonces, delta 2,3 es igual a tita 1 y delta 2,3 es igual a 3 tita 2. Entonces, si los primeros miembros son iguales, los segundos también, entonces tita 1 es igual a tita 2. Bien, entonces, cuando hago la ecuación de los trabajos virtuales, me queda fuerza 3,53. Su punto de aplicación se desplaza hacia abajo, entonces igual en el mismo sentido que el suyo, entonces produce un trabajo positivo. 3,53 por 3 tita. Está a 3 de este polo y a 3 de este otro. Y después,
La incógnita también produce un trabajo positivo, T por 3 tita, que es el desplazamiento. Entonces, despejo, bueno, eso igual a 0. Esta no tiene desplazamiento y esta tampoco. Entonces, despejo T y me queda que es igual a menos 3,53 toneladas. Resultado negativo, entonces quiere decir que el sentido de la incógnita es opuesto. Quiere decir que la barra está comprimida.